No sé qué pasó, que, bueno, seguramente se conectan más tarde. Em, bueno, quien puede y quiere prende la cámara, solo para saber que no estoy solo, sé que están ahí detrás. Buenas, Hola, Agus, Tania, Ali, Nati, Sonia. Bueno, bueno, bienvenidas. Sé que hay algunos bienvenidos, pero que no están bienvenidos en diferido. Em, a este curso de runas que muchos me conocen, no soy Troy McClure, pero muchos me conocerán por su profe de astrología o su profe de tarot o otras mancias, porque a mí lo que me apasionan son los lenguajes del universo, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Un lenguaje muy particular, que es el lenguaje de las runas. Estos símbolos, todos los símbolos me apasionan que conecten con, con eso que está oculto, con eso que no se puede ver, que nos ayuda a poner, nos ayudan a poner en palabras cosas que sentimos, que presentimos, que quizás hay información en nuestro inconsciente, o como dirían los nórdicos, que les llamamos los vikingos, mensajes de los dioses que vienen a través de esas runas, a través de esas letras que son las runas que están hechas en madera, que están trazadas en una madera o están trazadas en una piedra y eh, y que traen un mensaje contundente. No les quiero, les voy a hacer como una introducción no muy aburrida de las runas ahora, porque quiero que las vayamos descubriendo clase a clase. Perdón. No necesitan tener las runas en este momento y en esta instancia. Quiero aclarar eso, también quiero aclarar que voy a darles consejitos y comprarlas y hacerlas, un montón de cosas. Pero primero vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué son las runas? Yo acá tengo las mías, que están en una bolsita, que me las hice yo con porcelana fría. He tenido runas de metal, he tenido runas de madera. De hecho, las primeras que tuve fueron de madera. Eh, Nunca tuve runas compradas. Ahora que las de metal, solo las de metal las compré. Son estas piedras que, bueno, no se alcanzan a ver acá, pero después los vamos a ver en grande. Y lo que yo siempre digo que las runas son un oráculo muy taurino, a diferencia de las cartas de tarot, por ejemplo. Porque el tarot uno lo baraja, ¿no? Y después se ven imágenes. Uno lo apoya o no sé, o el consultante saca una carta y uno la mira, es visual. El tarot es visual. Sí, obviamente uno canaliza cosas, siente cosas, y por ahí la astrología es analítica, necesita como mucho, es un sistema más complejo, necesita análisis y ni siquiera se toca porque como tenemos la computadora y en la computadora es donde hacemos las cartas natales, revoluciones solares, pero lo taurino que tienen las runas es que, escuchen, este sonido, a este sonido los vikingos le decían run. Es el ruido que hacen las piedras al frotarse unas con otras. Y tienen un peso, tienen una textura. De hecho, cuando no están pintadas, sino que están trazadas, como hacían los vikingos, que utilizaban instrumentos afilados o piedras afiladas para, ¿cómo se dice? Carvar, creo que se dice, en la piedra y hacer profundos los trazos, uno puede sentir el dibujo, uno lo toca, tiene una textura, tiene un peso, y encima no solo se sacan las runas, sino que se tiran, hacen un ruido,
una estridencia, rebotan, y cuando rebotan se posicionan de una manera específica, haciendo un dibujo, que eso de repente con el tarot no lo tenemos. No estoy hablando mal del tarot, te estoy diciendo que lo distinto que es, ¿no? ¿Por qué son taurinas las runas? Y otra cosa muy taurina es que vienen de la tierra, porque por más que uno, sí, pueden ser de porcelana, pueden ser de arcilla, pueden ser de madera, son del elemento tierra. Algunas están inclusive trazadas sobre cristales, sobre cuarzos. Entonces, tienen una contundencia y esa contundencia se nota en los mensajes. Las runas son muy escuetas, dicen poco y lo dicen profundo. A diferencia de otros sistemas simbólicos que hablan mucho más y que combinan un montón más de información, yo pienso que las runas condensan energía. De hecho, cada runa está asociada a un dios particular del panteón de los dioses nórdicos. Em, y esto que yo les decía de que las runas se tiran y arman o sea, son símbolos dentro de los símbolos, porque la runa en sí tiene un símbolo, pero cuando cae de una manera significa una cosa, cuando se pone encima de otra significa otra, y así. El símbolo solo no sería muy pobre interpretarlo solo al símbolo. Por eso es que necesitamos un elemento aleatorio, a donde aparezca el destino de alguna manera, que es la mezcla, por ejemplo, en las cartas. Cuando mezclamos, nosotros no sabemos qué carta va a salir. Dejamos al azar qué carta sale. Y con las runas es al azar también. Yo meto la mano en la bolsa y no sé cuál de las runas estoy tocando. Y después las junto y las suelto. Y bueno, tienen una magia particular. Después les voy a contar que también sirven para la sanación, por ejemplo, sirven para la ritualística mágica, porque no solamente son un lenguaje o un método de adivinación o inclusive un método más terapéutico por el hecho de poder poner en palabras cosas que están ahí dando vueltas, sino que también por tener una energía particular se pueden utilizar en ritualísticas. Ya hablaremos de eso más adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, lo que sea? Porque si no, yo hablo sin parar acá. Yo, ¿Sí? Ahí escucho una ñoma. A ver, yo, a ¿qué ver. origen tienen las runas, Agus? Ahí vamos. Bueno, Esa parte. eh, me gusta porque Ali me alumna de astrología y también estudió tarot conmigo, y ella me pregunta siempre cosas que yo estoy por decir. Pero justo estaba por hablar de eso, así que me viene bárbaro. Ella, como es acuariana, está ahí un paso más adelante. Em, bueno, las runas tienen origen incierto, como el tarot, ¿no? Pero son un alfabeto. Fíjense acá todo lo que son las runas. Método de adivinación, oráculo, que es lo mismo. A ver, vamos a hacer una distinción acá. Método de adivinación, que es una forma para poder predecir lo que va a suceder, ¿no? Un oráculo es más bien un canal de mensajes que uno recibe directamente con las deidades, ¿no? Canal de comunicación con las deidades. Es un lenguaje sagrado también, porque las runas no se escribían, no se utilizaban para escribir cualquier cosa. Son un alfabeto que sí, que podemos, de hecho podemos escribir nuestro nombre con runas, podemos escribir muchas cosas con runas, pero se utilizaban para cuestiones más ritualísticas.
y funcionan también como talismán por ser una fuente de energía. Su origen está en el norte de Europa, en lo que hoy es Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Holanda, partes de Bélgica, partes de Alemania, todo lo que es el norte, pero se han encontrado runas, inclusive hasta en Turquía, porque los vikingos comerciaban muchísimo con muchos pueblos de Europa, y algunos dicen que en América, pero eso no estoy seguro. Sé que los vikingos llegaron a América, pero no sé si quedaron runas en América. Su origen está ahí, en los pueblos nórdicos, en los pueblos vikingos, eh, que, bueno, tenían una serie de dioses. El más conocido tal vez sea Odín, pero tenemos a la diosa Freya, tenemos a Loki, tenemos, bueno, seguramente muchas personas habrán visto la serie Vikingos, donde está todo ese mundo así tan rúnico y donde tiran las runas, pero son con palitos que tiran las runas. Esa es otra forma de runas, con palitos. Eh, Su origen es ahí. Y podemos decir en líneas generales que las runas son trazos de símbolos en una piedra, pero no. Porque, ¿por qué lo digo? Porque después les voy a contar un poquito de las runas brujas, de las runas celtas, que son unas variaciones que vinieron después. La runa original es la runa nórdica, el sistema que ustedes van a aprender ahora. La runa nórdica que tiene su origen en los pueblos del norte de Europa. Eh, y que eran pueblos que eran considerados bárbaros porque no tenían escritura, no tenían una civilización como los romanos lo veían, tenían sus propias, eran más parecidos eran pueblos paganos, ¿no? Lo que se conoce como pueblos paganos, pueblos como los nativoamericanos, ¿no? Pueblos que eran panteístas, tenían muchos dioses con gran conexión con la naturaleza y tenían esta relación con estas piedras con las cuales ellos decidían si iban a ir a la batalla, si les convenía o no, porque iban a ganar o perder, cuándo les convenía ir a la batalla, si tenían que comprar ganado o no, cuándo tenían que sembrar, si este invierno iba a ser duro, entonces iba a que ajustarse más. Muchas cosas del día a día se resolvían con las runas. El centro de las poblaciones nórdicas era el templo. En los templos se guardaban las cosechas para pasar todo el invierno y los guardianes de esas cosechas eran los sacerdotes. Entonces, desde ahí se consultaba siempre la divinidad, absolutamente todo. Ellos tenían una visión de la vida muy cruda, muy brutal, muy masculina también y muy guerrera, con mucha sangre. Entonces hay un montón de cosas sobre las runas que justo hoy hablaba con Nati del tema de que por ahí van a escuchar de que las runas las tenemos que consagrar con una gotita de sangre o cosas así, ¿no? Y no, porque nosotros estamos haciendo, para empezar, lo que se conoce de las runas es una reconstrucción que se hizo muchísimos siglos después. Entonces, lo que realmente eran las runas no lo sabemos. Hay una reconstrucción. Entonces, lo que estamos estudiando nosotros son las runas desde la visión moderna. Imagínense que yo después les voy a comentar cómo se ponen las runas en cada chakra para poder activarlos o para poder... ni idea de los chakras tenían los vikingos, ¿no? O sea, acá hay una cosa de unas runas llevadas a la modernidad que estamos teniendo y también unas runas llevándolas a nuestro mundo hispano, a nuestro mundo latino, que es otra historia. Es más bien verlas como una herramienta más de adivinación y no necesariamente relacionarlo tanto con el culto a los dioses, ni con la religión pagana, ni con la religión de ellos, pero es interesante saber, ¿no?
Y bueno, pero hablando de todo eso, les quiero contar dónde nacen las runas, cuál es el mito, la mitología de Odín, de cómo es que aparecen. ¿Tenemos preguntas, dudas de algo? Tienen abajo un botoncito que dice reaccionar para levantar la mano, porque como yo veo solo 4 cámaras, por ahí me están haciendo así y no veo a todo el mundo. Y si le ponen reaccionar, a mí se me levanta y me pone arriba quien está levantando la mano. O pueden escribir o se pueden desmutear y hablar porque somos poquitos, así que no va a ser una locura. No, no se van a hablar entre sí. ¿Venimos bien con todo? ¿Sí? Bien. Bueno, Odín era el dios principal de este mundo nórdico, de este mundo de los Norsemen, de los hombres del norte, eh, no- que eran estos, imagínense, de ellos es que vienen distintos los idiomas germanos, que se parecen entre sí, los idiomas germanos o escandinavos tienen un montón de palabras en común, aunque como nosotros, los pueblos latinos, ¿no? Los pueblos que fueron ocupados por Roma, tenemos lenguas parecidas, el español, el portugués, el francés, de la misma manera esos pueblos del norte tienen eso en común. Y esta cosmovisión del mundo, imagínense también un mundo muy frío, donde había mucha nieve. Esto es importante porque después hay en unas runas mucho concepto de, bueno, ya se los digo, así como quizás ustedes están acostumbrados a los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, porque así era el mundo de la Europa del Sur, que es más cálida. En esta Europa donde el norte, donde 6 meses hay oscuridad y todo es nieve, hay otro elemento para ellos que es el hielo. Es fuego, tierra, aire, agua y hielo como otro elemento. Entonces es un mundo duro también, donde no solamente luchan por comer, por los recursos, y también eso los hace un pueblo muy guerrero y muy duro. Entonces dentro de esa dureza es donde nacen estas runas. Bueno, Odín o Wotan o Woden, depende de cómo fue evolucionando esa palabra y dónde la pronunciaban, era el dios principal. Era como decir Zeus para los griegos, como decir Júpiter para los romanos. Era el dios padre de todos los otros dioses y el más bondadoso, si se quiere, aunque ellos también tenían una idea del bien y del mal que no es como la conocemos nosotros en el mundo más cristiano, ¿no? En la cultura cristiana católica, por más que uno no lo sea, vivimos en un occidente muy cristianizado, donde la idea del bien y del mal está muy presente y ellos no lo entendían de esa manera. Entendían a los dioses como seres que eran inmortales y que tenían, muy parecido a a los dioses griegos, ¿no? Que tenían sus caprichos, sus enojos, sus envidias, sus que pedían sacrificios dolorosos, que te castigaban de la nada, de una forma ya para empezar, sin una justicia. Ellos creían en Valhalla. Valhalla es el lugar como si fuese un paraíso, pero a donde solamente llegan los guerreros valientes, a donde solo llegan quienes nunca tuvieron miedo. Creo que el miedo era más problemático para ellos que el mal. Eh, Me estoy yendo por las ramas, quiero volver a Odín. Odín, entonces, este dios de la sabiduría, como suelen ser los dioses principales, dioses de la sabiduría, de la abundancia, de la suerte, de la bondad, de todo lo que es bueno. eh, Él quería saber, él quería conocer el método a través del cual él podría conocer el futuro, el presente y el pasado.
Entonces él hace un gran sacrificio. Hay un árbol mitológico para los nórdicos que es el Yggdrasil. Y este árbol es un árbol por el cual los dioses podían subir al mundo, no Valhalla, pero al mundo luminoso y descender por ese árbol al mundo de los hombres. Ese árbol, bueno, estaba custodiado por unos seres mitológicos, etcétera, etcétera. Es un árbol que nadie sabía dónde estaba, ¿no? Como el monte Olimpo para los griegos, nadie sabía dónde estaba ese monte, dónde estaban los dioses. Eh, Cuenta la mitología que Odín, eh, por este sacrificio, por obtener esa sabiduría, se arranca un ojo y se cuelga boca abajo durante 9 días y 9 noches en el árbol del Yggdrasil. Recién cuando pasó la novena noche, él ve entre las hojas, entre las ramas de los árboles, cómo las ramas hacían distintas figuras, como algunas hacían esto, como algunas hacían esto, como algunas hacían esto, esto. Y ahí entiende que esos iban a ser los símbolos a través de los cuales se le iba a revelar la verdad, se le iba a revelar la sabiduría. Por eso originalmente cuentan los antiguos romanos como cosa inaudita, como quien va al extranjero, estas gentes decían, toman un paño blanco y tiran un montón de ramitas sobre ese paño y ellos deciden ahí si van a ir a la guerra o no, o decir grandes cosas de gran magnitud, si un niño va a vivir o no, si el enemigo será condenado o será perdonado. Porque en esas ramitas, depende de cómo caían, armaban trazos. Y esos trazos para ellos era una comunicación directa de los dioses. Los dioses les decían en la disposición de esas ramas cómo, cómo actuar. Se manifestaba una energía ahí. Después se hicieron el tipo de runas que conocemos hoy, que son en piedra. Las tallaban en piedra. Esa palabra no me salía. Tallar, Mercurio retrógrado. Tengo las palabras todas cruzadas. Talladas en piedra. Y no las tiraba todo el mundo. Por supuesto, en un mundo vikingo, nórdico y machista y patriarcal, solo los padres de familia podían consultar a las runas para preguntar cosas sobre su familia. Y por encima de ellos, solamente los sacerdotes o sacerdotisas, que además, ellos, además de consultar las runas, lo hacían en rituales específicos donde entraban en trance y recibían imágenes. Bueno, el trance son estados de conciencia alterados a través de los cuales ellos entraban tomando una bebida muy parecida a la cerveza en base a la cebada, o hidromiel, que es miel con agua y también un poco de cerveza, y tomando sangre también de animales, y con tambores, cosas que nos parecen terribles hoy, pero imagínense que esto sucedió muchísimo antes de Cristo, ya venía sucediendo, o sea, no, era parte de otra cultura nada más. Eh, y entraban en esos trances a donde tenían realmente contactos y visiones con los dioses. Muchos dicen que usaban sustancias psicotrópicas también, no me cabe ninguna duda de que hayan expandido la conciencia de esa manera. Entonces, bueno, el mito de Odín, más allá del mito, que es un mito, es una forma de explicar algo, como una leyenda, lo que nos muestra es, yo siempre veo esta, este paralelismo entre Odín y Cristo, porque los dos se colgaron, eh, haciendo un sacrificio. Por distintas razones, Odín quería sabiduría. Cristo quería redimir los pecados del mundo. Eh,
pero fíjense cómo en toda cultura siempre hay cosas, y en toda espiritualidad, hay cosas que se asemejan de alguna manera. Em, Antes de que me ponga a contar un poquito de las figuras de las runas, tenemos preguntas sobre el mito, comentarios. Iba a arrancar, puse un poquito de, de música, ¿cómo se dice? Instrumental de los vikingos. Los que entraron temprano lo habrán escuchado, pero iba a arrancar leyendo una de las sagas, la saga a donde se cuenta el mito de Odín, pero eso les voy a dejar para la clase que viene, lo voy a leer porque es muy lindo. Y no lo hice al final. ¿Ali? Eh, eh, ¿Cómo es el paso después de que él se cuelga y ve las ramitas a ser talladas las runas? Hay un montón, ¿viste cómo son los... además esto es un mito oral. Ese es Claro. el tema. Entonces, como es oral, yo te cuento, es como por darte un ejemplo, el de Quirón. Viste que vos lees el mito de Quirón y Sí. son como un montón de mitos y ya tienen algunas Mm, cosas en común. Bueno, acá lo claro. mismo. ¿Qué hizo Odín después? Todo eso no sabemos. Sabemos que él tuvo la revelación al ver las ramas. Y ahora la van a tener Mm, ustedes, porque a mí cuando me contaron, cuando yo hice el curso y mi maestra me contó sobre el mito de Odín, lo primero que fui a hacer fue caminar por un parque y empezar a mirar para arriba. Y se ven runas, se ven las runas. Y después también tuve la oportunidad de vivir en Alemania, a donde las casas en el norte de Europa, las habrán visto, que son casas a dos aguas, que en las paredes tienen como maderas que sostienen la pared y que están como cruzadas, como que hacen así. Son runas, pero obviamente que no las hicieron para que sean runas, pero están presentes. Entonces, una vez que ustedes vean las runas y saben lo que significan, se le van a cruzar dos palos y van a decir, "Ah", no, van a decir, ah, esto era la señal que yo necesitaba. Y es hermoso, es hermoso. Bueno. Estas son las famosas runas brujas. Fíjense que están talladas en una maderita y no son las runas que nosotros vamos a ver. No, las runas brujas son una invención bastante nueva. Se llaman runas porque son trazos simbólicos en una piedra. De hecho, existen, y yo las tengo porque me las hice, las runas astrológicas, que son, si veo la cara de interés ahí, que son tallar los símbolos astrológicos de los signos y de los planetas sobre una piedra o pintarlo. Y funcionan igual, pero no son las runas, ¿no? Yo lo digo para que no se confundan, porque una de las chicas también me dijo, Agus, tengo estas runas, no son estas. Marina, ¿vos andás por ahí? A ver, me parece que pegó el faltazo, ¿eh? Bueno. Ah, no, ahí Te anda. levanté la mano, Agus. Justo, mira, y te empecé a buscar, por eso no vi la mano. No, porque te iba a contar, Te levanté la mano. Porque Bueno, Mari enseña de las runas yo brujas. hago, sí, yo Claro. enseño el alfabeto de las runas brujas. Y la realidad es que yo sé muy poco de las runas vikingas, pero son totalmente distintas. Si Sí. bien cumplen como la misma función, que es traer información de las deidades hacia nosotros, está mucho más relacionada con los elementos de la naturaleza y son más sencillas. En realidad, cuando las hicieron, solo eran 8 runas y luego se agregaron 5 más como para que tenga un poco más de significado. En total son solo 13 runas Nosotros y tenemos no es un 25. alfabeto, Claro, claro. hay una Esto no diferencia. es un alfabeto, Ujú. está más relacionado con todo lo que es la rueda anual pagana. ¿Sí? Que hablamos de lo diferente, la cosecha, los nacimientos, la productividad, o sea, para hablar así en global en general, no tiene la profundidad que tiene las runas vikingas, ¿sí? Son Sirven, más, tienen el mismo pero efecto, sí. tienen la misma función. Tienen la misma Sí, tienen la misma función, función. sí.
Y también tiene las mismas cualidades, ¿no? Eso taurino de que se tiran, que se tocan, que, que también podrían ponerse en un ritual alrededor de una vela. De hecho, Se yo puede hacer. esto te iba a preguntar a vos porque me parece que lo leí en algún lado, pero no estoy seguro, de que se inventaron en un contexto de, por ejemplo, de las tradiciones de magia de Inglaterra, como la Wicca y todo eso, las brujas Son de la wiccanas. Wicca. Sí, Claro, ahí está. sí, sí. Son de la Sí, Wicca. tienen relación con todo lo que es la religión wicana y Ujú. habla de todo lo que, de las celebraciones de la religión wicana o de la Wicca. Por Exacto. eso están como asociadas a ese calendario pagano, donde, bueno, ahora en este momento no recuerdo bien los nombres de las celebraciones que hacen, Sí, ¿sí? Yule, Samhain, etcétera, etcétera. Sí, Sí, Ostara, sí. sí. Bueno. Y tiene que ver con eso, ¿no? Que es el nacimiento del dios y la diosa de la luna y habla de toda la transformación que va subsistiendo, cómo la diosa va pasando de doncella a madre, ¿sí? O sea, entonces pasan todas las facetas desde que la madre trae a su hijo y luego su hijo se transforma, es medio rebuscado, ¿no? En el dios del sol y tiene una parte donde rige toda la energía de la diosa de la luna y luego tiene su otra parte donde rige toda la energía del dios del sol. Así que bueno, Es es una que de no es rebuscado, porque justo lo que iba a decir es que lo que tienen en común las runas, en este caso brujas, con las nórdicas, es que estamos hablando de dos pueblos paganos que eran totalmente diferentes, que tenían dioses diferentes, culturas diferentes, pero utilizaban la misma, tenían cosas en común, como la conexión con la naturaleza. De hecho, eso es lo pagano. Está mal la palabra, porque pagano quiere decir que no está convertido al cristianismo, pero que son animistas, que creen en la conexión con la naturaleza, con las energías del año, con la luna, con el sol, con las hierbas, con todo esto, y eso está plasmado en símbolos, pero que para cada pueblo significan cosas diferentes. ¿No? Por ejemplo, bueno, una cosa muy loca que les voy a contar de las lenguas. Yo soy un loco de... A mí no solo me gustan las lenguas, los lenguajes del universo, sino que también me gustan los lenguajes, o sea, me gustan los idiomas. Entonces, a mí me encanta una cosa donde yo noto muchísimo el, la cultura o la energía o de dónde viene cada cosa es en las palabras. Y fíjense que en alemán eh, el sol y la luna, que nosotros lo tenemos tan metido como en todo lo que era Roma, en todo en Francia, en España, en Inglaterra, perdón, en Portugal, en Italia, todos los que hablamos lenguas latinas, el sol es masculino y la luna es femenina. Entonces nosotros decimos palabras como un sol fuerte y una luna sensible. ¿No? Le ponemos como palabras femeninas o masculinas porque nuestra idea es como de hombre o mujer. Pero en las lenguas germanas, el sol es femenino y la luna es masculina. Y ahí hay un cambio rotundo, porque ellos, no sé, en alemán se dice la sol y el luna. Y las palabras que ellos usan son distintas, porque ellos dicen, por ejemplo, que el sol es cálido y amoroso y que la luna es fría y es distante, pero potente. Todas palabras más asociadas a lo masculino, ¿no? Entonces, cómo ve cada cultura sus símbolos es muy diferente. Perdón que necesitaba ponerlo nerd ahí un poquito, ya sigo con esto. Entonces, runas brujas no son las runas que vamos a ver, pero sí se le dice runa. Listo. Después tenemos las runas celtas. Son parecidas a las runas que nosotros vamos a ver y las pueden leer. De hecho, si se compran las runas celtas, no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? Que las runas celtas, que los celtas
tomaron las runas de los vikingos, de los nórdicos, pero van a ver que los trazos son curvos, porque para los celtas los árboles eran sagrados, la madera era sagrada. Entonces ellos preferían hacer los símbolos sobre la madera, y sobre la madera es más fácil hacer curvas. Entonces van a ver, por ejemplo, acá Perth, que es una de las runas, que es curvada. Después tienen esta Hera, que es curvada. Tenemos Ansur, que es curvada. Y Urs, que es curvada también. Las nórdicas son todas duras. Miren lo que son. Las nórdicas son como que las hicieron a machetazos todas, derecha, 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 derecha. Pero son la misma, nada más. Es como que si una es cursiva y la otra es imprenta. Son el mismo alfabeto. Las, pero fíjense lo distintas que son las brujas. No son el mismo símbolo. Entonces no se puede leer de la misma manera que les voy a enseñar. Bueno. Las runas nórdicas, no, antes de enseñarles esto, vamos a hablar de lo siguiente, de cuáles comprar, dónde comprar, qué comprar. Todavía no necesitan comprar nada, porque en las primeras clases vamos a estar hablando de lo que significa cada runa, pero yo por las dudas me metí acá a Mercado Libre, se pueden meter a Amazon, a donde quieran. Fíjense que ponen runas, runas vikingas o runas nórdicas para que no les salgan las runas brujas, y se fijan que los trazos sean estos. Acá vemos runas vikingas de madera. Las de madera son más baratas, vienen con su bolsita. Hay de todo tipo. Fíjense, estas no las compren, porque estas son dados. Son dados que no nos van a servir para el tipo de tiradas que nosotros necesitamos. Después hay, por ejemplo, estas de amatista, que les va a encantar, pero yo, lo mismo que digo en tarot, yo digo, cómprense lo más barato primero. Lo mismo voy a decir con las runas. ¿Por qué? Porque después ustedes van a tocar el amatista y depende de cómo se sientan con el amatista o con el cuarzo o con lo que sea que estén hechas, porque hay runas en distintos cristales, no les van a resonar. Y a la gente que después quiera utilizarlas para sanación, tienen una vibración diferente porque el cristal tiene una vibración diferente al trazo de la piedra. Entonces, si la quieren como porque está bueno, está bien, pero no les recomiendo arrancar por ahí. ¿Mari? Agus, y acá en este caso, las podemos hacer nosotros también, comprarnos las maderitas y las Ahí podemos vamos. dibujar. Ahora voy con eso, Y, sí. y otra cosa que te iba a preguntar, ¿necesitan un paño especial Ahora voy con o eso es un también. paño liso? Acá tengo otra ¿Listo? acuariana. ¿Vieron lo que son las acuarianas? Se adelantan, ellas están 20 minutos más adelantadas de la clase siempre. Ojo que las runas son 24 más uno, o sea 25. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ver, cuando se las compren, va a haber una que no va a tener nada. Miran de un lado y del otro y van a decir, ah, me vino fallada. No, esa es Odín. Odín a veces tiene un puntito o a veces no tiene ningún trazo. Tiene que ser parte de la tirada. Entonces no vayan a tirar la runa número 25. Bueno, madera, hay algunas de metal. Miren estas que lindas. Bueno, ya irán viendo cuáles les llama. Estas también son bastante minimalistas. Pero ¿saben qué? Les voy a recomendar como una cosa muy personal. Traten de comprar unas que ustedes sepan que tienen peso y que van a rebotar cuando ustedes las tiren. Porque sí, también obviamente las que son en madera son más chatas, entonces también caen y rebotan de cierta manera, pero las de piedra, fíjense el ancho de las mías que yo las hice con porcelana, fíjense este ancho, ¿no? Es un ancho bastante ancho, lo suficiente como para que no se rompan al caer.
eh, y las de maderita son más chatas. Ninguna está mal, pero como un consejito. Bueno, Agus, después, perdón, ¿las sí, hiciste vos? sí, ahora les voy a contar cómo. Ah, ok. Fíjense que algunas vienen ya con su estuche de madera. Fíjense que, bueno, algunas ya vienen hechas con resina. Bueno, tienen para elegir, la verdad. ¿Dónde las vamos a tirar? ¿Sobre qué? Sobre el campo del sol. Las runas, si bien nosotros, yo después les voy a enseñar, primero se sacan tres runas, se puede sacar una sola, se hacen diferentes sacadas, no tiradas, sino como sacadas de, bueno, acaban dos, acaban dos, acaban dos, acaban dos, así. Pero lo más completo donde ustedes van a llegar en el último mes es a leer el campo del sol, que van a hacer así, y van a hacer track, y van a tirar arriba de este paño, a donde las runas van a caer sobre un círculo particular. Son círculos concéntricos. Ven que, bueno, no sé si llegan a ver, pero el círculo del centro dice principio, luego dice familia, luego dice relaciones, luego dice amor, felicidad. Entonces, donde caen las runas y cómo caen, me están hablando de un área de mi vida en particular. Y también esos círculos concéntricos tienen de alguna manera esta cosa de centrar la energía sobre un lugar que en el tarot yo siempre les digo un pañito, ¿no? Un pañito de color violeta o blanco. Eh, si no quieren comprar el campo del sol, se compran un pañito y también sobre el paño lo pueden tirar. Para este curso van a necesitar eventualmente el campo del sol, pero sobre un paño está bien. ¿Por qué no sobre la mesa? Porque las runas tienen energía. Entonces después yo me pongo a comer sobre esa mesa y yo junto la energía que se manifestó con esa runa. Entonces, fíjense que también acá cuando pongo campo del sol runas, me sale el paño, pero hay algunos que me viene todo el combo, que ahora justo no me sale, que me vienen el paño, las runas, la cajita, acá este, por ejemplo, runas de cerámica más paño, que le dicen paño al campo del sol. Ustedes fíjense nada más que diga principio en el centro y que sean varios círculos, eso es el campo del sol y la bolsita donde van las runas. Entonces, como para tener todo el kit, ¿no? Lo pueden comprar separado, todos juntos. Pero, así como lo pueden comprar, quienes son más artesanales pueden hacerlo. Yo las mías agarré, compré porcelana fría y empecé haciendo bollitos, agarré una regla y dije, bueno, a ver más o menos de qué tamaño quiero que sean, aplasté, como amasé, fui cortando, les fui golpeando con la regla para ir armando bien la formita. Las primeras que hice fueron como rectangulares, así como cuadraditas rectangulares, pero las que más me gustaron hacer, a mí particularmente, fueron las redondas. Las hice chatas y redondas porque entonces vos no sabés si salen al derecho o al revés, cosa que va a ser importante para la tirada. Que sean redondas como una moneda. Em, lo que tiene la porcelana fría es que no es tan pesada. Eso, por ahí me hubiera gustado que sea un poquito más pesada. Pero se seca muy rápido. Entonces hice los bollitos, los aplasté, los fui armando, que no quede ninguna abertura. Y tracé con un lápiz el dibujo de la runa, ¿no? Como para que quede en un bajo relieve, que quede agujereadito, ¿no? No solo pintado, sino que quede la marca de la runa. ¿Para qué? Para que no se desgaste, porque si era pintada nada más se puede ir borrando. Entonces, que quede el trazo de la runa en cada una de ellas. Alguna, yo no lo hice porque tuve miedo de que quede como pastoso, pero hay gente que agarra y amasa, por ejemplo, pedacitos de hierbas, como para activar a las runas, o hace algún menjunje como los que son más brujis, acá pueden hacer con un mortero, mezclar varias hierbas que parece que activen a la adivinación y a la sanación o lo que ustedes quieran a través de las runas. Y
pueden ahí hacer un menjunje y meterlo a la masa. Lo dejan secar, perdón, le hacen el trazo, lo dejan secar, después se pinta la base, yo la mía la pinté de color violeta, a mí el violeta me gusta mucho porque es la transmutación, y el dibujo en sí lo pinté de negro. ¿Lo podría haber pintado de blanco para que resalte? Sí, podría haberlo hecho, así no quedó medio ciego a veces. Y lo más importante después, cuando se secaron, es esmaltarlo. Porque cuando la runa se tira o cuando se fregan mucho, se cachan y se salta la pintura. Después, Moni, que no sé si anda por ahí. A ver si está. ¿Estás, Moni? Ah, sí está. ¿De cerámica era? ¿O de barro? ¿Cómo era? Porque ella estaba por hacer unas. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Hola. Hola, hola. Sí, de cerámica originaria o cerámica roja, que se cocinan a fuego y Ujú. después se curan con cera de abeja. Ahí está. Entonces, cada uno elige su camino, pero háganse la vida más fácil. Empiecen por lo más fácil y después se complican más la existencia, ¿no? Por ahí pueden comprar algunas de maderita ahora y después si se inspiran hacen algunas cuando estén un poco más duchos y cuando les guste más si es este símbolo o este otro, porque van a ver que algunas runas se pueden trazar de una manera, pero también de otra. No sé, no es para apurarse ahora, pero les cuento eso, que la pueden comprar o las pueden hacer. Lo que no van a poder hacer es el campo del sol, porque hay que trazar. Eso sí, o bueno, quizás alguna persona puede comprar un paño y puede pintar el campo del sol. Buscan campo del sol en internet y les salen los círculos concéntricos. No hace falta, se los voy a pasar. Bueno, preguntas antes de que siga ahora de esto que estamos hablando o de otra cosa. A ver qué dice el chat. Ay, ¿puedo decir algo rápido? Sí, Caro. La porcelana fría se le puede poner, si uno quiere, eh, color y se amasa y quedan de colores. Yo te digo, pues mi nena Ah, jugó mira. durante mucho tiempo con porcelana fría y con una fibra, con un poquito, con lo que tengas de color le pones y se te tiñe, entonces no se te despinta. Ah, mira, no sabía eso. Sí, Ah, mira, sí, sí, se buenísimo. pinta con lo que quieras. Si las trabajas chiquititas, hasta con, ¿cómo se llama? Fibra. Le pones poquito, la tocas a la masa y lo amasás y queda de color. Ah, buenísimo. Sin Me que te hubiera... quede blanco abajo, ¿entendés? Te Sí. queda la masa de color. Claro, me hubiera enterado antes porque yo la tuve que pintar por encima y después le puse esmalte. Encima no me avivé de comprar un esmalte grande, agarré y compré un esmalte para uñas, así que tuve como un desgraciado. Pero eso me ayudó, viste que te despeja, la artesanía te relaja Sí, un poco. sí. Pero bueno, se puede pintar Bien, el blanco. gracias, Caro. Mari. No, que yo le pongo con el de cocina. El colorante de cocina le pongo a las mismas runas, a la misma porcelana fría y lo hago de colores. Las he Y, hecho blancas, rojas, negra, violeta, todo con el colorante de cocina. y como buena bruja tiene todo en la cocina. ¿Qué bruja no tiene todo en la cocina? Acá dice Luna, yo tengo unas que hice yo misma, corté la madera, la lijé, las tracé, le tejí una bolsita de lana blanca. Ah, bueno, se pasó Luna, ¿no? Maravilloso. Em, bueno, vamos a cómo vamos a dividir esto. Eh, los nórdicos, esto se llama alfabeto Futhark.
Como la palabra three en inglés, la TH que se lee como una, se pronuncia como una Z, em, pero no sé si sirven porque quedaron todas de anchos muy distintos. Bueno, para sacarlas te sirven, pero por ahí para tirar, hay que ver, vos fíjate después si te sirven. Em, ya te van a decir ellas mismas si te sirven o no. Ya vamos a llegar a esa parte. Ya después vamos a llegar al tema de cómo descargarlas, cargarlas, consagrarlas, etcétera. Bueno, alfabeto Futhark. ¿Por qué se llama Futhark? Porque por las primeras letras. Eh, Esta es la equivalente a la F, la equivalente a la U, la equivalente a la F, a la TH, A, R y K. Futhark, dice acá. Entonces este alfabeto es el que nosotros vamos a utilizar. Hay otros alfabetos, algunos son más largos inclusive. Hay runas que ustedes van a ver por ahí que no son, nosotros utilizamos las runas básicas y son 25. Hay runas que son secundarias eh, y que están ordenadas de esta manera, por aetires. Un aetir es como un octeto, es decir, una serie de 8. Hay 3 aetires, 3 líneas de 8. Desde la runa número 1, que es Feu, hasta la número 8, que es Win, es el primer aetir. El segundo Etir va desde Hagel, que es la número 9, hasta Siegel, que es la 16. El tercer Etir va desde Tir, que es la 17, hasta Daeg, que es la 24. Algunos cambian y ponen a Daeg en el número 23 y a Otel en 24. Solo les cuento estos cambios porque en algunos libros de runas por ahí van a ver cosas raras y van a decir, Agustín me enseñó todo mal. Y no, es que hay interpretaciones distintas. Eh, ¿Qué más? Fíjense, estas son las runas Futhorc, con una O, no Futhark. Este es otro sistema. Fíjense que hay runas que son parecidas, que son la misma runa, significa lo mismo, pero hay runas que nada que ver y que las van a ver trazadas por ahí, que son las secundarias, las que yo les decía que se utilizan como secundarias. Las runas Futhorc son para alguien que ya es experto en runas. Y son como los arcanos menores en tarot, donde vieron que nosotros necesitamos, para tirar el tarot con los arcanos mayores es suficiente, pero a algunos les gusta usar los menores también. Bueno, esa gente utiliza Futhorc también. Van a ver que hay trazos diferentes que significan lo mismo. Por ejemplo, Hagel se traza o con una línea, acá, que parece una N, pero es una H, es el sonido ja, o con dos. Ing, que puede ser como un resortito de esta manera, o solamente la parte del medio del resortito. Sigel, que es como un trueno, como el simbolito que tenía Harry Potter acá en la frente, o es como una especie de rara, es el mismo significado. Odín, como les contaba antes, que puede ser una runa que no tiene nada, porque Odín es la nada y es el todo, es como si fuese Piscis. O es una runa que tiene un puntito para marcarte, hay un algo dentro del todo. Y después tenemos Daeg, que puede ser esta especie de reloj de arena acostado y sin base y acá con una base muy amplia de los dos lados. No hay otras que varíen mucho dentro de las nórdicas. Después vamos a ver que están las variaciones de las que son celtas, que están curvadas. Ustedes estarán entendiendo chino, pero hoy porque es recién la primera vez que están viendo a la runa. Después van a ver que van a repasar esta clase y van a decir, claro, porque esto, bueno.
Y después tenemos otra complicación, que es que se pronuncian diferentes según en qué país se pronunciaban. Yo voy a utilizar las pronunciaciones de arriba, pero en muchos libros van a ver las pronunciaciones de abajo. Entonces tenemos a la runa número uno, que para nosotros es feo, pero se puede pronunciar también feu o feo. La 2 urs para nosotros, o urus. La 3 thorn o thurisás. 4 ansur o ansús. 5 rad o raido. No se preocupen mucho por escribir esto, que yo les voy a pasar en el PDF todo esto, ¿eh? La 6 ken o cano. La 7 gifu o gebo. ¿Por qué molesto con esto? Porque les voy a pasar después, cuando terminen de asimilar los conceptos, unos libros en PDF que yo tengo sobre runas, que son de distintos autores que escriben de distintas maneras las mismas runas. La última del primer Etil, Win o Wunjo. Qué ganas de que se llame la inspiración, que se llame, no sé, el nacimiento, un nombre en español, ¿no? Pero no, tienen que ser, las runas son así. Porque algo importante, la palabra runa eh, está relacionada a la palabra secreto o arcano también, que es algo secreto, es algo prohibido, es algo para pocos, que tiene relación con el sentido, con el run que hacen las piedras cuando se mueven, pero es un susurro, es un secreto, es un susurro de los dioses. Un susurro no es algo que nos dicen con claridad, sino es algo que tengo que aguzar el oído para ver qué es lo que dijo. Ese es el sentido. Cuando yo tengo que aguzar el oído para entender qué me dijo la deidad, es cuando yo tiro las runas y trato de ver qué es lo que me está diciendo. De ahí viene la palabra runa. Quien lee las runas se llama Vitki. Después les voy a mostrar cómo se escribe eso. Ustedes al final del curso se van a convertir en Vitkis o runemales. Runemal es otra palabra, otro sinónimo. Acá tenemos a Hagel o Hagalaz, Nid o Nautis, Is o Isa, Ger o Gera, Ewo o Eguas, Perth o Peorth, Eol o Algis, Sigel o Sowelu, Tir o Teiguas, Beork o Bercana, o Eguas, Man o Manás, Lagu o Lagus, Ing o Ingus, Otel o Otila, Daeg, Dagas, Odín o Wotan. Fíjense lo importante que habrá sido Odín, que la palabra miércoles en inglés, que es Wednesday, viene de Wotan's Day, el día de Odín. Lo mismo que Friday, que es viernes, viene de Friday, que es el día de Frey o el día de Freya. Entonces, inclusive hoy están presentes las runas, no solamente en los árboles. Eh, y en alemán estoy pensando, Donnerstag, eh, hay una en alemán, ya me voy a acordar, de los días de la semana. Compramos o hacemos runas. Ah, acá es una fotito de cuando yo hice mis runas cuadraditas, que las hice con la porcelana blanca y con la regla. Me gustó, tuvieron lindas, pero prefiero hacerlas redondeadas. Eh, Acá el segundo proceso ya cuando las pintaba. A estas las había hecho negras y les hice el trazo blanco, ahí me avivé. Y esto era antes de barnizarlas. Bueno, esto no lo vamos a ver, los protocolos para tirar las runas no lo vamos a ver. No los quiero llenar hoy, el primer día, con tanta información,
que ya les di un montón de información. Así que recién la clase que viene vamos a empezar con el primer AETIR. Les voy a contar cuál es la energía que trae FU, eh, cuál es la energía que trae URSS, de qué se trata, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar esta primer parte y ya me irán preguntando después o me irán mostrando si se hicieron las runas, si no. Traten de usar esta imagen, a ver. Sí, esta imagen de acá para los trazos y para comprar también elegir esta. También cuando les pase esta clase, que se las voy a pasar en un ratito, normalmente vamos a tener una clase de 1 hora y 20 o 1 hora y media, pero hoy, por ser introductoria y para no enloquecer tanto, vamos a hacer solo 1 hora. Les voy a pasar mañana, les voy a pasar también el PDF con todo esto, así ya van armando su cuaderno. Bueno, preguntas, objeciones, Ali, En la imagen donde pones los tres grupos de runas, sí. ¿tiene algún porqué ese orden? Es como, no es un porqué, pero se relaciona, no es un porqué porque no vino de los vikingos, sino de la reconstrucción moderna, donde se ordena de esa manera, pero el número 9 es muy importante para la cultura nórdica, porque fueron 9 los días que estuvo colgado Odín. Entonces, el orden es el siguiente, son 8 runas y Odín. Son 8 runas después y Odín. Son 8 runas y Odín, porque cuando viene Odín viene la revelación. Cuando viene Odín Bien. es que viene el contacto con los dioses. Ujú. Pero eso es lo que nosotros hoy podemos suponer, ¿no es cierto? Son 24 runas más una. En realidad son 25. Lo que pasa es que Odín es como la carta del tarot del loco, que nosotros la podríamos interpretar como que Mm. están todas las runas o que no están ninguna de ellas al mismo tiempo. Entonces es como que forma parte, pero no forma parte y la manera de dividir esos trazos sí tiene un sentido también, además de que 24 dividido 3 es 8, tiene un sentido porque después vamos a ver que el primer etir habla de determinadas cosas, el segundo habla de otras, como pasaba cuando veíamos tarot, que el primer decanato tiene como, es más liviano, habla de cosas más principales, y el segundo decanato, el que está más arriba, habla de cosas más intensas, más dramáticas. Lo mismo pasa con los aetires, cada uno tiene como sus particularidades. Entonces la lógica era que se dividan de esa forma, sí. Pero no te miento si te digo que esto lo ordenó un vikingo, no, esto lo ordenaron estudiosos europeos de los siglos XVII, XVIII y XIX, lo fueron ordenando y ocultistas. Pero cada orden tiene un significado distinto. Tiene un sentido diferente, exactamente. Bien. Cada etir tiene, el grupo de runas de cada etir tienen una onda distinta. Claro, a eso me refería, por ahí la pregunta Exacto, sí, no. sí, sí. No, pero me sirvió también porque me decías, pensaba yo, ¿por qué 8? ¿No? Y digo, Ujú. no, porque tiene que venir Odín en el 9. Bien. Así que bueno, esto es, como se darán cuenta, no solamente lectura de un oráculo o de descifrar símbolos, sino también es como todo un mundo mágico. Eh, Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Un placer y nos vemos el martes que viene. Beso grande y gracias por estar. Gracias, Chao, besos, chao. Chao, chau, chau. gracias.